Hemos estado en Ezequiel, vamos a dar una pausa, mis hermanos, vamos a dar una pausa y vamos a continuar después con Ezequiel. Y vamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 50. Cuando lo tenga me dice un amén. Lucas capítulo 23, versículo 50. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias por este privilegio inmerecido que nos permites participar en venir a tu casa, en reunirnos como iglesia, en alabar tu nombre, en exaltar tu nombre, en ofrendar, y ahora, Señor, en escuchar tu palabra, en abrir las Escrituras, en leer tu palabra. No podemos decir más que es tu gracia y tu misericordia en medio de nosotros. Yo te ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros, mis hermanos, a mí, no solamente escuchar tu palabra, sino aplicar tu palabra. Padre Santo, te necesitamos. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Cuando nosotros leemos este capítulo 23 y 24 de Lucas, mis amados hermanos, vemos cómo Lucas narra las últimas horas de la vida pública del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Lucas en este capítulo 23 y 24 narra cómo nuestro Señor Jesucristo está delante de Pilato en estos capítulos. Lucas narra cómo nuestro Señor Jesucristo está delante de Herodes también. Lucas narra cómo nuestro Señor Jesucristo es sentenciado a muerte. Narra la crucifixión. Lucas narra cómo nuestro Señor Jesucristo es sepultado. Lucas narra cómo nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, resucita. Se les aparece a los de camino de Emaús. Lucas narra cómo nuestro Señor Jesucristo en estos versos, en estos capítulos, cómo aparece a los discípulos
y también narra la ascensión. Es decir, en estos dos capítulos, mis amados hermanos, capítulo 23 y 24, Lucas deja en claro algo que sostiene el cristianismo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo resucitó. Mis amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que sustenta, es lo que sostiene el cristianismo. Es decir, somos cristianos tú y yo porque Cristo, mis amados hermanos, resucitó. El cristianismo, mis amados hermanos, se resume en algo, que Cristo está vivo. Cristo resucitó tanto que si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, no hubiese cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, no hubiese salvación. De nada valdría predicar. Si Cristo no hubiese resucitado, de nada valdría estar, mis hermanos, en este lugar. Mas, sin embargo, la teología cristiana, mis amados hermanos, se resume en la muerte y resurrección de Jesús como los eventos más importantes que forman el fundamento de la fe cristiana. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, haciendo defensa de esta verdad inerrante e infalible ante gente que no creía en la resurrección, de una manera sarcástica expone que si Jesús no hubiese resucitado, la fe cristiana no tendría valor. 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. La versión lenguaje actual dice, y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Más adelante en esa misma disertación el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si el apóstol Pablo, al hacer apología de esta verdad infalible e inerrante, expone, mis amados hermanos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el ancla, es el fundamento donde se sostiene el cristianismo. Tanto, repito, que si Cristo no resucitó, no hubiese cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese salvación. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra obediencia. Vano sería estar en este lugar. Vano sería escuchar este sermón. Sin embargo, como Cristo resucitó, todo lo que hacemos, mis amados hermanos, en este lugar, ¿sabe qué? Tiene sentido. Como Cristo resucitó y nos dio salvación por su gracia, todo lo que hacemos en este lugar, repito, tiene sentido. Tiene sentido que obedezcamos, que alabemos, que prediquemos, que respiremos, que vivamos. Tiene sentido, mis amados hermanos, todo. Tiene sentido todo. Tú y yo somos cristianos porque Cristo resucitó y tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué vemos en estos pasajes que leímos? Vemos cómo después que el Señor fue entregado, fue rechazado, fue golpeado, fue traicionado, fue crucificado, vemos ahora cómo es sepultado. En estos versos, del verso 50 con el que empezamos. Si todo esto que narra Lucas,
mis amados hermanos, estaba en el plan perfecto y soberano de Dios, donde en esta narración salen a relucir dos personajes, mire bien, sin hacer mucho ruido, donde al parecer se habían convertido en discípulos del Señor Jesús. ¿Quiénes son? José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo, que en esta misma narración, aunque aquí no lo nombra, el Evangelio de Juan lo nombra. Repito, que vemos aquí, vemos que en esta narración salen dos personajes, mis hermanos, sin hacer mucho ruido. Al parecer se habían convertido en discípulos del Señor Jesús. Y mire cómo comienza. Verso 50. ¿Lo tiene? Había un varón llamado José de Arimatea. Ese no es el apellido, Ese era el lugar de donde era él. Y después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, aparece en escena un hombre llamado José de Arimatea. Y mire de dónde era miembro, mi hermano, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Mis hermanos, lo que vemos aquí es que mientras todos han huido, mientras todos están atemorizados, mientras todos están intimidados, donde Pedro le ha negado, donde el resto de los discípulos no se sabe qué han hecho con excepción de Juan, donde la multitud a viva voz había dicho crucifícale, donde la mayor parte de los fariseos ya lo habían injuriado, Dios dentro de su propósito eterno y provisión y su soberanía tenía, mis hermanos, un pequeño remanente. Sí, mientras todos se habían escandalizado, Lucas narra un varón llamado José de Arimatea. ¿Quién es José de Arimatea? José de Arimatea era un fariseo respetado. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín. José de Arimatea era miembro del concilio. Era un consejero. Era un hombre rico. Uno de los evangelios lo llama como un hombre rico. José de Arimatea era un hombre admirado, distinguido. Mis hermanos, que no tenían necesidad de exponerse. José de Arimatea, mis amados hermanos, era un hombre con una posición social resuelta, tenía una vida resuelta. José de Arimatea era un hombre con una reputación intachable. José de Arimatea, junto con Nicodemo, como ponen algunos comentaristas, eran unos discípulos secretos del Señor Jesús. Esta misma narración, mis amados hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. Mis hermanos, por lo que dicen estos pasajes de Lucas y Juan, José de Arimatea y Nicodemo pasaron a ser unos discípulos secretos de Jesús a ser discípulos públicos de él. Dice el verso 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo.
que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Y mire lo que dice el verso 52. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mis amados hermanos, que vemos aquí, vemos que este José de Arimatea, como exponen algunos comentaristas, era un discípulo que no hacía mucho ruido. Era un discípulo de bajo perfil, ya que mientras todos habían desaparecido en el momento más difícil de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Él ahí estuvo. Vemos también que mientras todos se escandalizaron, mientras todos huyeron, mientras todos se fueron, José de Arimatea, no importando el qué dirán, no importando perder reputación dentro del concilio, José de Arimatea, no importando perder amistades dentro del concilio, fue ante Pilatos para pedir el cuerpo de Jesús para darle una digna sepultura. Es decir, José de Arimatea sabía, mis amados hermanos, mire bien, que podía perder mucho al darle una sepultura digna al cuerpo del Señor Jesús. Es más, tocar un cadáver le restringía 7 días de impureza según número del capítulo 19, verso 11. Si creen, mis amados hermanos, que cuando alguien era crucificado, después de exponerlos por varios días como una burla, los aventaban en una fosa común. Bueno, José de Arimatea, un fariseo miembro del Sanedrín, un varón distinguido, un varón altamente respetado, un hombre prominente, un hombre rico, un hombre cuyo consejo la gente buscaba ansiosamente, un hombre cuya palabra tenía mucho peso, va ante Pilato, no importando lo que digan o piensen los demás, y pide el cuerpo del Señor. Seguramente, mis amados hermanos, como exponen algunos comentaristas, este varón escuchó decir a Jesús, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un discípulo saliendo del anonimato. Vemos a un discípulo de bajo perfil. Vemos a un discípulo que habla poco, pero hace mucho. Qué bueno que así fuéramos la mayoría, ¿verdad? Vemos un discípulo que habla poco, pero hace mucho. Vemos un discípulo que no buscó a Jesús por los milagros. Vemos un discípulo que no buscó a Jesús para que le diera de comer. Vemos un discípulo que no buscó a Jesús para que lo sacara de los problemas. Porque mucha gente así busca a Jesús. Para que lo saque de algún problema, para que lo sane. Noche de milagros. Yo no sé si este lugar se llenaría con eso. Vemos a un discípulo que no buscó a Jesús para que lo sacara de problemas. Vemos un discípulo, mis amados hermanos, que cuando todos desaparecieron, Él estuvo no importando perder reconocimiento, perder influencia, no importando que lo arrestaran, no importando perder que lo respeten, no importando el glamour, tanto que José de Arimatea sabía que pedir el cuerpo del Señor Jesús le iba a costar perder prestigio y reconocimiento. Por otro lado, mis amados hermanos, Mateo y Juan, en esta narración mencionan a Nicodemo también. Nicodemo, el que llegó de noche, ¿recuerda? El que preguntaba. El que no había salido a relucir
hasta en Juan capítulo 19 lo volvemos a ver en este suceso. Pregunta, ¿por qué vemos a estos dos varones? Respuesta, por la sencilla razón de que la palabra no vuelve vacía. Y Dios tenía sus planes también con ellos. ¿Por qué estos dos varones aparecen en el escenario? Por la providencia de Dios y por la sencilla razón de que la palabra de Dios no vuelve vacía. Así de que siga predicando, mi hermano. En estos pasajes de Lucas y Juan, mis amados hermanos, vemos dos hombres influyentes. Vemos dos hombres importantes dentro del concilio. Vemos dos hombres que materialmente tenían su vida resuelta, eran ricos. Mas sin embargo, vemos a dos hombres que están dispuestos a arriesgarlo todo. Estos dos hombres quizá, ellos sin saber, sin darse cuenta, Dios los está usando para que se cumpliera Isaías capítulo 53, verso 9. Isaías 53, verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. La versión Palabra de Dios para Todos dice, lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos. Verso 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en una sepultura, en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Mis hermanos, yo no puedo imaginar con qué dolor y amor hicieron esto, tomando el cuerpo del Señor Jesús, envolviéndolo en una sábana donde seguramente le quitaron los clavos de las manos y del pie, para después lavarle el cuerpo, sabiendo que ellos no podían tocar un cadáver. Mas sin embargo, estos dos varones entendieron una cosa que tú y yo, mis amados hermanos, debemos de entender, que seguir a Cristo nos va a costar todo, mi amado hermano. Es decir, la verdadera fidelidad se demuestra cuando seguir a Cristo te cuesta todo. ¿Te está costando seguir a Cristo? ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que mientras todos han rechazado a Jesús, hubo dos hombres dispuestos a perder todo por Jesús, donde ellos sabían que seguir a Cristo les costaría oposición, seguir a Cristo les costaría aún perder amistades, seguir a Cristo les costaría reputación, seguir a Cristo les costaría perder respeto, seguir a Cristo les costaría perder todo. Hermano, así es. Seguir a Cristo nos costará perder muchas cosas. Ahora, ¿qué estás dispuesto tú? Te costará perder amistades. ¿Estás dispuesto a eso? No, pastor. Bueno, ¿a quién está siguiendo entonces? Te costará perder oportunidades cómodas. Trabajos. Seguir a Cristo te costará perder todo, hermano. A esta instancia, José de Arimatea y Nicodemo, ¿sabe qué, mi amado hermano? Estaban dispuestos a todo. A todo. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a todo por Jesús? Porque Él lo dio todo. Nosotros no podemos añadirle nada a la salvación, pero tenemos que estar dispuestos a todo.
Mi amado hermano, ¿estás dispuesto a todo por seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a humillarte, a menguar, a caminar la milla? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿A perder aún amistades, familiares? Pastor, no diga eso, ¿sí? Así va a pasar. No te sorprenda que así va a pasar. No me mires con cara y ¿de dónde sacó esto? Así va a pasar. Verso 51. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, al pasar a esta instancia, este varón junto con Nicodemo ya habían experimentado oposición, donde quizás experimentaron rechazo, censura, desaprobación, repudio, discriminación, hostilidad. Bueno, si por hablar la verdad recibiremos todo eso, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Imagínate, mi hermano, tratar de convencer a un grupo de necios. Contender con un necio o con una necia. Imagínate tratar que te entienda este grupo de necios cegados por su pecado. Sin embargo, la obra de Dios ya había comenzado en el corazón de José de Arimatea y es por eso que él anhelaba hacer lo que era justo. La versión lenguaje actual dice, había un hombre llamado José que era del pueblo de Arimatea en la región de Judea. Este hombre era bueno y honesto y deseaba que Dios comenzara ya a reinar en el mundo. Era miembro de la Junta Suprema. Pero cuando la Junta decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Por eso fue y bajó de la cruz el cuerpo y lo envolvió en una tela fina y lo puso en una tumba hecha en una gran roca. Esa tumba nunca antes había sido usada. Ese día era viernes y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado, que estaba a punto de empezar. Mis hermanos, aquí vemos dos discípulos, José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo, que es nombrado en el Evangelio de Juan y Mateo. Vemos dos discípulos que cuando todos se fueron, ellos ahí estaban, no buscando un milagro, no buscando que los sacaran de un problema, sino al contrario, arriesgando todo por Jesús. Eran discípulos. Amén. Verso 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Verso 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Es decir, una vez que José de Arimatea pide el cuerpo del Señor Jesús y lo toma, Lucas narra que las mujeres que ahí estaban, viendo el sepulcro, cómo había sido puesto, verso 56, se fueron, porque venía el día de reposo, a preparar las especies aromáticas y ungüentos, dice el verso 56, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Mis hermanos, ya para estas instancias a José de Arimatea no le interesaba lo que pensara la gente, los fariseos. Él estaba dando todo por Jesús. Amén. Dice el verso 56, y vueltas
prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué vemos aquí, mis amados hermanos? Vemos que estas mujeres, después de que vieron cómo José de Arimatea y Nicodemo pusieron a nuestro Señor Jesucristo en la tumba, estas mujeres se fueron a sus casas a preparar especies aromáticas y ungüentos guardando en el día de reposo. Sin embargo, estas mujeres olvidaron algo. Ya se dio cuenta que olvidaron, ¿verdad? Estas mujeres olvidaron que Jesús iba a resucitar. Ellas lo olvidaron. Pregunta, ¿por qué lo olvidaron? Mis hermanos, ¿por qué regularmente olvidamos lo que el Señor nos dice en su palabra en un momento de prueba? Porque queremos actuar nosotros por nuestra propia cuenta, ¿verdad? ¿Le ha pasado eso? Que en un momento de prueba en ocasiones olvidemos lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un mundo caído. Vamos, hermanos, estas mujeres junto con los discípulos olvidaron que Jesús iba a resucitar. ¿Qué nos demuestra eso? Esto nos demuestra el mundo caído en el que vivimos, donde constantemente olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Mis hermanos, no olvidemos que aunque hemos sido redimidos por la gracia de Dios, vivimos en un mundo, ¿qué? Caído. Ejemplo. ¿Por qué te duele la espalda todas las mañanas? No por joven. Porque vivimos en un mundo caído. ¿Por qué te duelen las rodillas cada vez que te levantas en la mañana? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay disensiones? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué te duele la ciática? ¿Por qué te dan riumas, artritis en las manos? ¿Por qué un día vamos a morir físicamente si es que el Señor no viene antes? Porque estamos en un mundo caído. Esa es la realidad. Y a veces nos peleamos con el diablo, ¿verdad? Y el diablo. No, estamos en un mundo caído, hermano. Y te reprendo, y te ato, y te echo fuera. No, estamos en un mundo caído. No lo vas a poder evitar. Nos pasan cosas, Señor, me estás hablando, sí, estás en un mundo caído. Amén. Mis hermanos, todo esto que les nombré ocurre porque estamos en un mundo caído donde será inevitable que nos enfermemos. Será inevitable que envejezamos. Será inevitable que haya maldad. Bueno, los discípulos y las mujeres se les olvidó que Jesús iba a resucitar, y es por eso que después del día de reposo iban con sus ungüentos y especies aromáticas para ungir un cadáver. A eso iban ellas. Yo he escuchado a algunos predicadores que dicen, mira las mujeres ahí, mujeres de fe, las que vieron al Señor. No, mi hermano, ellos iban a ir a ungir un cadáver. Sin embargo, Jesús ya había resucitado. ¿Por qué llevaban sus ungüentos y sus especies aromáticas? Porque iban a ungir un cadáver. Porque se nos olvida lo que el Señor nos dice en su palabra.
Porque en momento de prueba se nos olvida lo que el Señor nos ha dicho constantemente en su palabra. Repito, los discípulos y las mujeres se les olvidó que Jesús iba a resucitar. Y es por eso que después del día de reposo iban con sus ungüentos y especies aromáticas para ungir un cadáver. Mas sin embargo, Jesús ya había resucitado. Dice el verso 1 del capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, está hablando de las mujeres, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Pregunta, ¿qué vinieron a buscar estas mujeres, mis hermanos? Un cadáver. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Estas mujeres, mis amados hermanos, no vinieron a buscar a un Jesús resucitado. Estas mujeres no vinieron a buscar a un Jesús que triunfó. Estas mujeres vinieron a buscar a un cadáver, ya que venían con especies aromáticas que habían preparado. Es decir, se les olvidó que Jesús resucitó. Amados hermanos, la fe verdadera descansa en un Salvador vivo. Él está vivo. La fe verdadera descansa en un Salvador que resucitó. ¿Usted sabía que cada culto que nosotros celebramos la resurrección de Cristo? No en Semana Santa, como en muchos lugares lo hacen, y hagamos un drama, y hagamos esto, y hagamos lo otro. No, cada vez de que nos reunimos nosotros como iglesia, estamos celebrando que Él resucitó, que Él está vivo. Porque nuestra fe descansa en eso, en la resurrección de Cristo, en que Él está vivo. Y miren la sorpresa que se llevaron, verso 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Se cree, amados hermanos, según algunos historiadores, que las tumbas de esa época pesaban entre de 1 a 2 toneladas. Verso 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí pasaron junto a ella 2 varones con vestiduras blancas resplandecientes. Verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso hay cristianismo, porque Él resucitó. Apocalipsis 1:18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos de los siglos. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive. Romanos 6:8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Mis amados hermanos, porque Él resucitó, todo esto que hacemos nosotros tiene sentido. Tiene sentido alabarle, tiene sentido obedecerle, tiene sentido servirle, porque Él resucitó. Él está vivo. Ponte de pie. Vamos a orar. A manera de aplicación,
¿Qué nos enseña la sepultura de Jesús? Número 1, la valentía de José de Arimatea y de Nicodemo, que estuvieron dispuestos a perder todo por Jesús. Pregunta, ¿qué estamos dispuestos nosotros a perder por seguir a Cristo? Número 2, ¿qué nos enseña la sepultura de Jesús? Nos enseña que cada vez que venimos a un culto celebramos la resurrección y celebramos que Él vive. Y número 3, ¿qué nos enseñan estos pasajes? Nos enseña que aunque estamos en un mundo caído, nuestra fe está fundada en un Salvador vivo. Y número 4, ¿qué nos enseñan estos versículos? Nos enseñan que como Cristo resucitó y Él vive, todo tiene sentido. Si sufrimos, tiene sentido. Si pasamos pruebas, tiene sentido. Si pasamos adversidades, tiene sentido. Si pasamos enfermedades, todo tiene sentido. Porque nuestra fe está fundada en un Cristo que vive y resucitó. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en estas escrituras, en estos pasajes, que servirte tiene sentido, que pasar adversidades, enfermedades, servirte año tras año por tu gracia, donde estaremos dispuestos a perder muchas cosas por seguirte, todo tiene sentido, porque tú vives.